el evangelismo sea efectivo, debemos entender que el Espíritu Santo es determinante para que esto suceda. No voy a repetir todo lo que ya hemos dicho, solo mencionaré brevemente lo último que les estuve compartiendo y voy a añadir algunas otras reflexiones para luego continuar. Aquellos que por alguna razón no pudieron estar en las prédicas anteriores donde he tocado este tema, les animo a adquirir el material o verlo a través de YouTube. Les dije que la iglesia nació en el día de Pentecostés. Nació cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Esto no sucedió, hermanos, sino hasta que los 12 fundamentos, dijimos, de la iglesia ya estaban completos. Cristo no podía edificar su iglesia como él mismo había dicho que lo haría. No podía edificar su iglesia sino hasta que Matías fuera elegido y colocado junto a los otros 11 fundamentos, los otros 11 apóstoles, como fundamento de la iglesia en vez de Judas el Iscariote. Fue entonces que el nuevo cuerpo de Cristo, recibió la vida cuando fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí nació la iglesia porque el Espíritu Santo entró en ese nuevo cuerpo de Cristo. Dijimos que así como Cristo no inició su ministerio hasta que recibió la unción del Espíritu Santo en el río Jordán, así tampoco la iglesia podía empezar su labor, su ministerio, sin ser llenos del Espíritu Santo. El Cristo eterno, les dije, cambió de cuerpo. Ahora no fluiría a través del cuerpo humano de Jesús, sino a través de su iglesia, a través del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos acá nos consideramos el cuerpo de Cristo? Quiero ver sus manos levantadas. Amén. Sí, así lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 27. Pablo dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios capítulo 5 y versículo 30 también confirma esto. Dice Pablo: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo, hermanos, al igual que el Espíritu Santo, entonces sigue presente entre nosotros. ¿Entiende? Pero no solo entre nosotros, sino en nosotros. Como vimos las veces anteriores, Lucas nos dice al inicio de este segundo tratado que escribió, el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y verso 1, Lucas nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, fíjese bien, comenzó a hacer y enseñar. Comenzó a hacer
y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Durante 3 años y medio, entonces Cristo empezó a hacer, empezó a hacer y a enseñar. Pero aquí, hermanos, se nos está sugiriendo que Él continuaría haciendo y enseñando, porque lo que Él hizo durante su ministerio solo fue el comienzo. Eso es lo que dice allí. Así que Cristo continúa fluyendo a través, hermanos, de su cuerpo, haciendo y enseñando. Amén. Ahora a través entonces del cuerpo místico de Cristo, por supuesto, bajo el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El cuerpo de Cristo eterno, o sea, Jesús, el humano, se había ido, pero Cristo continuaría fluyendo a través de otro cuerpo. El cuerpo de su iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que, hermanos, está diseminado hasta lo último de la tierra, Por eso dijo Cristo antes de ascender al cielo, ahí en Mateo capítulo 28 y versículos 18 y 19, lo siguiente. Mire lo que Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está el punto. Y aquí yo estoy, ¿qué? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo, el Eterno, entonces sigue entre nosotros y con nosotros, en nosotros, al igual que estuvo durante su ministerio terrenal de 3 años y medio. En el cuerpo de Jesús, bajo el Espíritu Santo, ¿entiende? De igual manera, hoy igual, en su nuevo cuerpo lleno del Espíritu Santo que es su iglesia. Hebreos, dice Pablo en Hebreos capítulo 13 y versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hermanos, si revisamos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente Cristo está presente en su cuerpo allí en el libro de los Hechos. En su iglesia está ahí presente. Todos hemos leído sobre la conversión de Saulo de Tarso. Vamos a estar hablando bastante acerca de la conversión de Pablo. Y todos hemos oído al respecto de esto. Cuando iba camino a Damasco para apresar a los cristianos, dice el capítulo 9 de los Hechos y versículo 1, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Eso era lo que hacía Saulo antes de convertido. Él, con el permiso de las autoridades, iba
a apresar y a matar cristianos, era su trabajo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, fíjese bien, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jesús ya había muerto, ya no estaba Jesús. Él no estaba. ¿Y por qué alguien le está diciendo, por qué me persigues? Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, aquí se ve claramente que el ministerio entonces de Jesús, de Cristo, continuaba en los cristianos, en los discípulos, continuaba. Cuando alguien se mete con los cristianos, cuando alguien se mete con nosotros, hermanos, por lo que aquí se ve, se está metiendo con Jesús. Se está metiendo con Cristo. Porque le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él después se identifica y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú persigues. Si tan solo, hermanos, entendiéramos eso. Como dice Zacarías, capítulo 2 y versículo 8, en la segunda parte, que el que nos toca a nosotros, toca la niña del ojo de Dios, la niña de sus ojos. ¿Entiende? Hermanos, Cristo sigue fluyendo a través del Espíritu Santo en su iglesia. En realidad, los apóstoles, hermanos, solo fueron los vehículos de Dios. Los vehículos de Dios. Mire lo que Pablo y Bernabé testificaron en el concilio de Jerusalén. Todos hemos leído acerca de esa gran reunión, primer concilio en Jerusalén, ahí en el capítulo 15. Mire lo que Pablo y Bernabé dicen. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, 15:12 de los Hechos, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho ¿quién? Dios. Había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entre los gentiles. Y más adelante dice Pablo en el 19 de los Hechos y versículo 11, se nos dice de Pablo, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Repito, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Gloria al Señor. Pero, hermanos, era Cristo, era Dios el que estaba fluyendo a través de su iglesia. Hermanos, la gloria siempre debe ser para Dios. Siempre debe ser para Dios. Nosotros sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Y hermanos, en estos postrimeros tiempos, así como sucedió en la iglesia primitiva, Él quiere manifestarse de una manera extraordinaria a través de su cuerpo, a través de la iglesia. Amén. Y cuando digo eso, hermanos, me estoy refiriendo a que Él ciertamente quiere usar a los apóstoles, a los pastores, a los profetas, qué sé yo, a los maestros, los evangelistas. Por supuesto, claro que sí.
Pero el Señor también quiere usar a su cuerpo, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. No solo a sus dirigentes, no solo a aquellos que tienen tal vez un ministerio importante o quíntuple, ¿entiende? Hace unos años atrás, ya un buen número de años, yo le pregunté a un pastor, porque yo había oído rumores de su iglesia, que había habido en esa iglesia 11 resurrecciones. Y entonces yo le pregunté al pastor sobre eso, porque no le gustaba a él contar eso. Y en lo particular le hice la pregunta, y yo pensaba que él me iba a decir que él había ido a orar por los muertos y que los había resucitado, pero él no había efectuado ninguna resurrección. Todas las había efectuado, por supuesto, el Señor, pero a través de miembros comunes y corrientes de su congregación. De su congregación. Y esto es algo maravilloso, ¿no creen ustedes? Amén. Estas señales seguirán, ¿qué? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Hermanos, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él sigue obrando, así como lo hizo en Jesús, el Cristo eterno. Así lo está haciendo y lo quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora, quisiera en esta oportunidad, hermanos, y ahora sí, estas fueron las añadiduras que hice a lo último que dije ahí. Todo lo demás, ustedes óiganlo en YouTube, pero quisiera en esta oportunidad poner especial énfasis, hermanos, en algo que creo que es clave para nuestro gran tema, que ustedes recordarán que es el modelo del Espíritu Santo en la evangelización. ¿Entiende? Hermanos, que esto no sea solo un sueño, sino se convierta, hermanos, en una experiencia, en una realidad en nosotros. Voy a poner especial énfasis en algo que creo que es clave para que nuestro gran tema del modelo del Espíritu Santo en la evangelización no sea solo un sueño, sino sea una experiencia acá en la iglesia. Vayamos nuevamente a la escritura más, bueno, toda la escritura es importante, pero clave, la escritura clave del libro de los Hechos. Capítulo 1 de los Hechos y versículo 8. Dice, pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. ¿Pueden repetir conmigo? Pero recibiréis, ¿qué? Poder. Dunamis, dinamita. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Uy, si el cuerpo de Cristo está diseminado hasta lo último de la tierra. Hermanos, yo creo que por ahí va a venir el tema del gran avivamiento. Tal y como les estuve compartiendo anteriormente, esa palabra testigos en el griego es martur, y significa mártir. También significa testigo y también significa testimonio. Ya estuvimos viendo que la idea en ese versículo es que el Espíritu Santo nos da el poder para estar dispuestos entonces a morir por lo que creemos. A ser mártires, pues.
El Espíritu Santo nos da el poder para morir por lo que creemos. Nos da el poder incluso para poner nuestras vidas por el Señor. Hermanos, eso lo entendió perfectamente la iglesia primitiva. Lo entendieron perfectamente los apóstoles. Todos ellos fueron martirizados. 11 de ellos murieron, los 11 de ellos murieron por el Señor. Solo Juan, aunque también fue martirizado, murió por anciano. ¿Entiende? Y solo tiene que leer la historia de la iglesia. Mártires y mártires y mártires. Y hoy tenemos infinidad de mártires también. Se dice que hay más mártires ahora que los mártires que hubo en la iglesia primitiva. En los países de la ventana 1040 por los que oramos todos los domingos. Pero el Espíritu Santo da el poder para estar dispuestos a morir por la causa de Cristo, por lo que nosotros creemos. Nos da el poder para ser testigos de Él, aunque eso nos cueste la vida, aunque nos cueste la vida. Pero hoy quisiera que viéramos también la connotación testimonio. Testimonio que está asimismo implícita en esa palabra, Y que no le hemos dado, hermanos, a mi gusto, el mérito que se merece, el lugar que se merece. ¿Qué es testimonio? ¿Qué es testimonio? Testimonio, según el diccionario, es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo experimental o presencial de él. Repito, es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo experimental o presencial de él. Ahora, obviamente la palabra testimonio, hermanos, no se limita a comunicar verbalmente lo que hemos visto, oído, experimentado. Podemos y debemos dar testimonio también sin palabras. Debemos hacerlo. Solo que, hermanos, con la actitud, con la conducta y acciones correctas, nosotros podemos dar testimonio. Solo con la conducta, solo con la actitud, solo con las acciones, las obras correctas, podemos dar testimonio. De hecho, hay unas palabras famosas de Francisco de Asís que dicen: predica el Evangelio, predica el Evangelio. Todos conocemos esas palabras en todo momento. Predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, utiliza las palabras. Utiliza las palabras. Y esto, por supuesto, hermanos, es verdad. Debemos procurar que nuestros hechos hablen por nosotros. Hablen por nosotros. Sin embargo, es muy importante que también, hermanos, comuniquemos verbalmente el Evangelio. Que también comuniquemos verbalmente el Evangelio. Pues como sabemos, existe mucha gente e instituciones que igual, hermanos, están haciendo muy buenas obras, pero no están salvando a nadie. Están haciendo muchas obras benéficas, pero no están salvando a nadie, pues no son cristianos, simplemente son organizaciones benéficas, son personas altruistas, qué sé yo, gente que quiere ayudar, pues qué bueno, pero no están salvando a las personas. Son organizaciones que nada que ver con el cristianismo. Muchos de ellos hasta son sectas, ateos, qué sé yo, ¿entiende? Hermanos,
Por eso no basta solo obras y testimonio así sin palabras. Eso por supuesto que también, porque nuestros hechos tienen que respaldar nuestras palabras. Pero hermanos, quiero referirme específicamente al punto de que testifiquemos, con nuestra vida, con nuestras obras, pero también, principalmente, con nuestras palabras, Juan dijo en 1 Juan capítulo 1 y versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí vemos una progresión de acercamiento de Juan hasta palpar al Señor. ¿Entiende? Primero oído, después visto, después contemplado y llega al punto de palparle. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Notemos. Lo que hemos visto debemos testificarlo, está diciendo acá. Lo que hemos visto y oído tenemos que anunciarlo, dice acá. Anunciarlo a otros. Así que hermanos, el propósito de esta prédica es desafiarlos hoy a testificar todo lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿Cuántos han recibido grandes cosas del Señor? Amén. Hermanos, entonces no nos callemos la boca, pues. Hoy, hermanos, en nuestro país no hay persecución a los cristianos. Así que eso hace realmente fácil el asunto de compartir nuestro testimonio. ¿Entiende? Y aun si las condiciones no fueran favorables y sufriéramos oposición, persecución, qué sé yo, hermanos, para eso vino el Espíritu Santo. Para eso vino. Para darnos poder. Dunamis, para testificar de Cristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho con nosotros. Hermanos, nuestro testimonio es el principal, fíjese bien, es el principal elemento, del modelo del Espíritu Santo en la evangelización. Repito, nuestro testimonio personal es el principal elemento que tenemos del modelo del Espíritu Santo en la evangelización. Para eso Dios nos ha bautizado con el Espíritu Santo, hermanos, para darnos gracia, para darnos poder, para testificar de Cristo, para testificar de nuestra salvación, para testificar de todos los milagros que el Señor ha hecho en nosotros y sigue haciendo en nuestras vidas. Hermanos, muchos de ustedes tienen testimonios tremendos testimonios. Pero uno se entera por allá. Nunca lo cuentan. Nunca lo cuentan. Hechos 1:8, pero recibiréis poder.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. O sea, usemos la otra palabra que también significa esa palabra mártir, y testificaréis. Y testificaréis. Daréis vuestro testimonio. Es lo que está diciendo ahí también en el original. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo nos enseña una y otra vez a contar nuestro testimonio, a contar nuestro testimonio. En primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció. Mire Pablo testificando. Primera de Timoteo 1, 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Está testificando, habiendo yo sido antes que, está sacando lo que era. Está testificando, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mire lo que dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Pablo aquí se está poniendo como el peor de los pecadores. Hay un siervo del Señor que Dios le ha permitido ir al cielo. Es Rick Joyner. Y Rick Joyner tuvo el privilegio en el cielo, además de ver al Señor y mil cosas más, de platicar con algunos siervos del Señor, y también el Señor lo llevó a donde estaba Pablo. Y él le empezó a hacer preguntas a Pablo. Y Pablo dice que cuando dijo esas palabras, él estaba diciendo la verdad, porque Rick Joyner estaba cuestionando, pensando que estaba tratando de ser humilde Pablo al decir, soy el primero de los pecadores, ¿entiende? Y entonces Pablo le explicó que no, que él estaba diciendo la verdad, que el Señor le había dado mucho y que no había dado todo lo que el Señor le había dado para que diera. Le había confiado mucho y que no había logrado todavía dar todo lo que Dios quería que él diera, y por eso se sentía el peor de los pecadores. Hermanos, aquí en esta escritura vemos a Pablo testificando con mucha gratitud, doy gracias a Dios, dice Pablo, con mucha gratitud. La intención de Pablo aquí es dar esperanza a los perdidos, pues a pesar de haber estado Pablo en pecados terribles, como ser un blasfemo, como ser un perseguidor de la iglesia, como ser un injuriador, a pesar de haber sido, como él mismo dice aquí, el primero, el peor pues de los pecadores, por la gracia del Señor fue recibido a misericordia, y ahora no solo era salvo, sino que aún Dios le confió y fue escogido para el ministerio. Testimonio de Pablo era, hermanos, la evidencia de que el evangelio que él predicaba funciona. Y era el evangelio poderoso para salvar a todos los pecadores igual que él. Daba esperanza, pues. Daba esperanza. Hermanos, yo también en alguna medida, pequeña, fui igual que Pablo.
Yo no quería a los evangélicos. No los mataba porque no se podía, pero yo creo que sí era vida en aquel entonces. Pero casi, porque los apedreaba, era un blasfemo. Yo también fui un perseguidor de la iglesia, yo apedreaba las iglesias evangélicas porque me hacían mucha bulla y no me dejaban dormir, por Dios santo. Así que nos subíamos al techo con piedras y empezábamos a tirarles piedras sobre el techito de lámina que tenían los hermanos que cantaban trigo soy del granero del Señor, del Señor. Ahí aprendí ese canto, ¿ves? Todas las noches. Nos íbamos enfrente de la iglesia con las patojas ahí de la cuadra y nos poníamos a bailar trigo, soy trigo. Hermanos, blasfemos, perseguidores de la iglesia, injuriadores, ¿entiende? Hermanos, y no solo eso, yo no fui solo eso, yo fui un bolo, yo fui un drogadicto también, yo fui un mujeriego. Algunos dicen, ay no, pobre tu mujer, no estés contando eso. Fui un mujeriego, ¿entiende? Fui un hippie, tiempo de hippies, pelo largo, paz y amor, marihuana, ¿qué les parece? Eso era lo que yo hacía. Y andaba por ahí, deambulando, con olor a pachuli. Pero un día, hermanos, gloria al Señor, un día, Carlos Flores me testificó de Cristo. Me testificó de lo que Cristo había hecho en su vida. Me presentó el plan de salvación. Y yo respondí, me llevó a la iglesia, allí me ministraron, ahí me desenchamucaron, gloria al Señor, ahí me confrontaron con la palabra. Y puedo decirles con autoridad, hermanos, que mi vida ya nunca fue la misma, eso hace más de 45 años, bendito sea el nombre del Señor, amén. Y eso es solo de mi conversión. El diablo no quería ni siquiera que yo naciera. Mi mamá recibió una descarga eléctrica cuando tenía 8 meses de embarazo. Una descarga eléctrica de 220 y empezó a desangrarse y a morir ella. No habían hospitales. Ahí era en la finca, Hamburgo, donde yo nací. Pero no Hamburgo, Alemania, la finca aquí en San Vicente, Pacaya. Día domingo, no habían médicos. Mi papá agarró su moto, se fue a Escuintla a buscar a la comadrona. También la comadrona brillaba por su ausencia. Los hospitales, los doctores no estaban. Así que al fin le dijeron que estaba en el parque. Se fue al parque y a preguntar quién era la comadrona. Al fin la comadrona apareció. La puso en la moto y se la llevó. Y nació el pastor. Aleluya, gloria al Señor. No había colirio, no había colirio. La comadrona dice que dijo, traigan un limón. No había limón tampoco. Consiguieron un limón argeniado que le salieron 2 gotas. Una para este ojo y otro para eso. Por eso tengo los ojos como los tengo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ni yo me morí, porque el diablo me quería matar, igual que quiso matar a Jesús, igual que quiso matar, ¿entiende? Porque sabía el diablo, yo no sé cómo lo saben, por los ángeles tal vez que estaban protegiéndonos ahí desde antes que naciéramos, ¿entiende? Pero quiso matarme, no pudo. Quiso matar a mi madre, no pudo, porque mi mamá también 4 días antes de morir conoció al Señor. Aleluya. Yo me encargué de llevarla a Cristo después de muchísimos años de estar orando por ella. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y me fijé bien. Le dije, repetís lo que yo te diga.
pero bien consciente de lo que estás haciendo. Y lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el testimonio personal de cada uno es fundamental para ganar almas para el Señor. Fundamental. El testimonio prueba que lo que predicamos realmente es verdad. Funciona, pues, funciona. En la medida de lo posible, hermanos, aquellos que predicamos, tratemos de incluir en nuestras prédicas, si no todo, por lo menos parte de nuestro testimonio. Esto afirma la fe de aquellos que están débiles en la fe. Amén. Y sobre todo, cuando le estemos hablando de Cristo a las personas que no conocen al Señor, que no se les olvide incluir, hermanos, su testimonio. Que no se nos olvide incluir nuestro testimonio. Contemos lo que éramos antes de conocer al Señor y lo que ahora somos por su gracia y misericordia. Testifiquemos de las bendiciones, testifiquemos de los milagros, testifiquemos de las sanidades de Dios que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra familia. ¿Entiende, hermanos? El Espíritu Santo para eso vino, para darnos la capacidad de dar testimonio. Testimonio. Es interesante que Pablo no se cansaba de dar su testimonio. Cada vez que tenía la oportunidad, Pablo daba su testimonio. Se registra claramente el testimonio de Pablo unas 7 veces. En la Biblia, unas 7 veces. Lucas lo narra primeramente. Ahí cuando escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 9, usted encuentra ahí el testimonio de Pablo completo del verso 1 al versículo 18. Hechos 9, 1 al 18. Bernabé también lo relata en el capítulo 9, versos 26 al 27, cuando lo llevó ante los apóstoles y lo introdujo con ellos, porque nadie le creía a Pablo porque había sido perseguidor de la iglesia. Así que Bernabé lo agarró y lo llevó a los apóstoles y lo introdujo con ellos. Eso ahí se ve el testimonio de Pablo, también contado por Bernabé en el capítulo 9, versos 26 y 27. Pero el mismo Pablo, hermanos, lo relata claramente otras 5 veces. Otras 5 veces. En Hechos 22, 1 al 21, para los que están apuntando, 22, 1 al 21, cuando lo llevaban arrestado hacia la fortaleza, hacia la cárcel, él pidió testificarles a los que lo querían linchar. Y ya que lo iban a meter, subió las gradas, ya lo iban a meter a la cárcel. Pablo pidió permiso al tribuno, le dijo, ¿me permites hablar? ¿Me permites hablar? Y lo oyó hablar en griego. El tribuno le dijo, ¿tú hablas griego? Le dijo, no, solo griego, le dijo. Y empezó en lengua hebrea a testificarle a todos los judíos que lo querían linchar. Tremendo, hermano. El tribuno se lo permitió. Y en Hechos 26, versos del 1 al 18, también le vemos testificar a Pablo ante el rey Agripa y su hermana Berenice y el gobernador Festo. Ahí también testifica Pablo de una manera tremenda. 26 de los Hechos 1 al 18. En Romanos capítulo 7, versos 9 al 25, asimismo vemos a Pablo testificar allí a los romanos de esa lucha interna que él tenía entre la carne y la nueva criatura. En Filipenses capítulo 3, versos 4 al 14, Pablo testifica de cómo todos sus logros y todo su extraordinario currículo en el mundo religioso había perdido valor y lo había cambiado totalmente por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús en su vida. Aleluya. Por amor del cual lo había perdido todo y lo tenía por basura para ganar a Cristo.
Ahí lo vemos, ahí en Filipenses, a los filipenses también testificar. Y en la escritura que ya vimos, ahí en 1 de Timoteo también 1:12 en adelante. Obviamente estas no fueron las únicas veces que Pablo testificó, hay más, pero estos son los ejemplos más claros y completos también. ¿Saben? La Biblia está llena de testimonios y de exhortaciones para que nosotros no nos quedemos con nuestro testimonio, sino lo comuniquemos. Exhortaciones a testificar. Pensemos en algún testimonio famoso. ¿Cuántos se recuerdan el impresionante testimonio de Nabucodonosor? Hermanos, miremos los resultados que un testimonio, hermanos, puede llegar a tener. El efecto que un testimonio, sobre todo de un monarca como Nabucodonosor, puede llegar a tener. Todos tenemos acá un área de influencia. Todos tenemos gente que nos oye y que nos respeta y que nos entiende. Pues mire, 4 de Daniel y versículo 1. Nabucodonosor dice, rey, a todos los pueblos. Era el gobernante del imperio de Boga en aquel entonces, hermano. A todos los pueblos, mire qué autoridad. Naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sea multiplicada. Se está dirigiendo a todo el mundo. Conviene que yo declare, dice Nabucodonosor, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aleluya. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Un rey pagano ahora convertido a Dios, al Dios verdadero. Y utilizando su testimonio para el mundo entero y para todas las generaciones venideras. Usted tiene que leer todo el capítulo 4 de Daniel, porque no tenemos tiempo para hacerlo. En el resto del capítulo, Nabucodonosor, hermanos, con lujo de detalles, testifica todo lo que tuvo que pasar para que finalmente él pudiera conocer al verdadero Dios. Por favor, lea usted ese maravilloso testimonio de cómo uno de los hombres más malvados que ha existido, un vaso de ira realmente, un vaso de ira que Dios usó para tratar con el pueblo de Israel. Finalmente, hermanos, conoció al Señor. Finalmente conoció al Señor. Al final de su testimonio, que lo encuentra usted en el capítulo 4 de Daniel, dice en el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. Es que el pobre Nabucodonosor se creía la mamá de los pollitos. Y un día sale por ahí y dice, esta es la grande Babilonia que yo he edificado, y yo, y más yo. No había terminado de hablar cuando ¡pum!, se volvió un animal por 7 años. Se volvió como una bestia y andaba en el monte, perdido, como un gadareno quizá, con el pelo largo, con las uñas largas. Hermanos, terrible. Un hombre maloliente ahí. El gobernador
del mundo en aquel entonces, Nabucodonosor. Pero el Señor lo restauró y entonces aprendió la lección y ahora testifica. El testimonio de Nabucodonosor, hermanos, hizo una tremenda obra, un gran impacto. Fue tal el efecto de su testimonio, fíjese bien, que trascendió a los reyes siguientes, cambiándole su manera de pensar y su actitud en contra de los judíos. Ellos hasta, estos otros reyes, hasta les facilitaron a los judíos su retorno a su tierra, gracias en gran parte del tremendo testimonio de Nabucodonosor. Por ejemplo, cuando los medopersas gobernaban en vez de los babilonios, Ciro, el rey de Persia, aunque no conoció personalmente a Dios, porque así lo dice la Biblia, sin duda oyó mucho del verdadero Dios. En primer lugar, el rey Ciro conoció la vida, testimonio, la sabiduría de Daniel. Fue uno de sus funcionarios heredado del Nabucodonosor. Y sobre todo, supo de primera mano, fíjese bien, Ciro, el testimonio de Daniel en el foso de los leones, sin ninguna duda. Y se enteró también del excelente testimonio de los compañeros de Daniel, a no doblegarse ante la estatua de Nabucodonosor, y también se enteró del incidente del horno de fuego 7 veces calentado, donde estos 3 jóvenes hebreos salieron intactos, ¿entiende? Mientras que los lanzaron murieron. Él supo también, Ciro, del profeta Ezequiel, sin ninguna duda, y por supuesto, el testimonio del rey Nabucodonosor también lo supo, sin ninguna duda. Daniel era su funcionario, su cercano. Todo se lo contó. Eso se sabía. Nabucodonosor había proclamado al mundo entero su experiencia de locura, cuando por su orgullo fue convertido virtualmente en una bestia por 7 años. En ese testimonio confesó al verdadero Dios, como pocos lo han hecho. Hermanos, Dios venía ya preparando entonces el escenario de los judíos a su tierra, tocando el corazón de los monarcas de ese entonces a través de testimonios. Tremendo testimonio de estos varones impactó la vida de los gobernantes después de Nabucodonosor. Sobre todo la conversión maravillosa de Nabucodonosor. Más adelante, después del primer retorno del cautiverio, vemos que los enemigos de la restauración lograron detener la obra de restauración del templo que ya había iniciado, que ya habían iniciado, ¿entiende? La logró detener por 16 años. Así que en esa ocasión Dios usó a Darío primero, para que terminaran la obra. Si leemos la historia detenidamente, nos damos cuenta que aunque no se dice, se deduce que el testimonio de todos estos hombres contribuyó a que se finalizara el templo. O sea, la historia y el testimonio de ellos. Darío lo que hizo fue consultar los archivos de lo que Ciro había escrito años antes, los decretos de Ciro años antes, a favor de los judíos. Y al leerlo, hermanos, Darío inmediatamente emitió otro decreto apoyando aún más a los judíos. Así que la obra fue concluida. ¿Y qué podemos decir del segundo retorno del cautiverio bajo Esdras y el tercer retorno bajo Nehemías? ¿Entiende? Esto fue el tercer retorno 13 años después del de Esdras. En el retorno de Esdras, adivine quién reinaba. Asuero.
el esposo de Esther. Y en el retorno de Nehemías reinaba Artajerjes I, hijo de Asuero. No cabe duda, mis queridos hermanos, que los corazones de estos reyes fueron tocados igual por el testimonio de Esther. De la misma manera entonces que Zorobabel, hermanos, encontró gracia con Ciro y después con Darío primero por el testimonio de Nabucodonosor, por el testimonio de Daniel y sus amigos, de Ezequiel en la primera expedición, así también ahora por el testimonio de Esther, Asuero y su hijo Artajerjes le dieron a Esdras y a Nehemías todas las facilidades para ese segundo y tercer retorno de los judíos del cautiverio. Para regresar del cautiverio. Hermanos, no sé si ustedes piensan como yo, pero yo cuando leo esto entiendo muchas cosas que hay veces no son tal vez el tema principal. Pero, hermanos, las implicaciones de dar testimonio con nuestra vida y nuestras palabras es increíble. Hoy estamos viviendo espiritualmente los días de la restauración, los días de la restauración. Y el testimonio es un elemento determinante para que, hermanos, los gobernantes cambien su actitud hacia la iglesia, por un lado, y para que sean también restaurados de su condición de pecado muchas personas, para que muchas personas lleguen al Señor. Pensemos en el Gadareno. Hermanos, era un hombre terrible. Estaba en los sepulcros hiriéndose. Hermanos, no lo podían detener con nada, lo tenían, ¿entiende? Pero ustedes saben, Jesús lo liberó y todo el incidente allá de los cerdos, pidieron los demonios irse a los cerdos, cayeron al mar, en fin, fue algo terrible. Qué cosa tan tremenda esa liberación de ese hombre. Pero dice Marcos capítulo 5 y verso 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Ok? Ahora el Gadareno, después de andar en los sepulcros, maloliente, con una cáscara, una costra en su piel del sucio, ¿cómo andaría ese hombre? ¿Entiende? Ahora estaba totalmente libre y le rogaba a Jesús que quería estar con él. Pero dice que Jesús no se lo permitió. Así lo dice el verso 19 de Marcos 5. Mas Jesús no se lo permitió. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En otras palabras, no chulo, no me sigas, me sos más útil regresando a tu casa y testificándole a todo el mundo, porque todo el mundo sabe lo que tú eras, dónde estabas en los sepulcros, saben de tu cautiverio, saben de que estabas, pero bien enchamucado. Así que por favor, ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Y se fue, le hizo caso al Señor, 20, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, a testificar se ha dicho. Pueden ustedes imaginarse lo impactante, lo impresionante que fue el testimonio del Gadareno para la gente que lo conoció. Hermanos, ¿sabe? Yo me preocupo mucho cuando veo que las personas se avergüenzan de testificar. Ay, no, solo color me doy. No. Parece que no quieren que se sepa lo que fueron.
parece que no quieren que se sepa lo que fueron. Hermanos, yo, como ustedes lo saben, no tengo ningún problema de contarles lo que fui. Ningún problema. Yo creo que la gente tiene que saberlo. Hermano, si usted fue un bolo, fue un drogadicto, igual que yo creo que usted es el indicado para testificarle a los que tienen ese tipo de problema. Si usted fue un adúltero, un fornicario, qué sé yo, un inmoral, usted mejor que nadie puede ser usado para testificar a esta gente que tiene esos problemas de inmoralidad, ¿entiende? Si usted fue libre de demonios, de grandes maleficios, pues cuéntele también eso a la gente. Testifíquele a la iglesia su experiencia. Cuente hasta dónde llegó usted por vivir una vida disoluta, pero cuénteles también cómo Dios lo liberó de esas prisiones, de esa esclavitud demoníaca. Salmo capítulo 102, Salmo 102 y versículo 19 dice, mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí. Ya termino. Aguánteme un minuto más. Porque miró desde lo alto en su santuario. Aquí está Dios. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Y aquí está. Para oír el gemido de los presos. Aquí están los endemoniados, el gemido de los presos, para soltar los sentenciados a muerte. Hermanos, porque aquellos que tienen problemas de demonios, el diablo los tiene sentenciados a muerte, los quiere matar, porque él vino para hurtar, matar y destruir. ¿Entiende? Para oír el gemido de los presos, para soltar los sentenciados a muerte. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Sigue diciendo, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. En otras palabras, para que cuenten su testimonio, pues, en la iglesia. Eso es lo que está diciendo allí. Para eso vino el Espíritu Santo. Para darnos poder, para dar nuestro testimonio, de lo que Cristo hizo y sigue haciendo en nosotros. Si lo hacemos, los resultados serán, hermanos, evidentes. No tengo la menor duda que muchísima gente va a venir al Señor si tan solo nosotros contamos nuestro testimonio. Eso los prende y después preséntele el plan de salvación. Hermanos, muchísima gente va a venir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él respalda lo que escribió, lo que dice la Biblia. Él respalda lo que dijo. Él dijo, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y testificaréis en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, los resultados van a ser evidentes porque Él respalda lo que dijo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Termino ya haciendo un par de preguntas. ¿Cuántos quisieran que esta iglesia se llenara? ¿Quiero ir? ¿Vamos a ver? Yo no sé si ustedes quieren eso, pero el pastor Fito y yo sí lo queremos. Lo voy a decir de todas maneras. ¿Cuántos quisieran incluso tener 3 o 4 cultos el domingo? Bueno, con uno que venga está bueno, pero hay otros que van a venir. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Dicen amén? Ok, creo que todos. Pues bien, el ingrediente fundamental del modelo del Espíritu Santo para ganar almas y llenar esta iglesia, sin duda, es que dar testimonio.
testificarle a los perdidos de Cristo y lo que Cristo ha hecho con usted, de dónde Él lo sacó y dónde está ahora usted, de los milagros, de las sanidades, de los portentos que ha hecho con usted. Ahora, permítanme decir algo importantísimo. Atención a lo siguiente. Ciertamente todos queremos que la iglesia se llene y queremos tener más de un culto acá, por supuesto, pero nuestra motivación no debe ser esa. No debe ser esa. Hermanos, por Dios santo, sería tener la vista muy corta. Eso sería ser miopes. Hermanos, debemos ganar almas no para llenar esta iglesia, aunque si testificamos sin duda se llenará. Debemos ganar almas para que no se pierdan eternamente, para que no se vayan al infierno. Para que no se vayan al infierno. Repito, para que no se vayan al infierno. Esa debe ser nuestra motivación principal. No que nuestra iglesia se llene y que después nos llenemos la boca, que tenemos una mega iglesia. Por Dios santo, no. Para que no se vayan al infierno. Porque eso es lo que les espera a todos aquellos que no conocen al Señor y mueren sin Cristo. ¿Ya se puso usted a pensar cuántas personas mueren y se van al infierno diariamente? ¿Ya se puso a pensar cuántas personas mueren y se van al infierno diariamente? Les voy a leer el testimonio de uno de los jóvenes colombianos que Dios permitió que fueran al infierno para advertirnos a nosotros. Yo los conocí personalmente a ellos. Él narra lo siguiente, uno de ellos. Seguimos ahí caminando con Jesús en el infierno, ¿va? Y veíamos a lo lejos algo que caía como bultos, algo que caía como bultos. Pero al acercarnos nos dimos cuenta que eran personas que estaban cayendo en ese momento. Eran gentes que en la tierra morían en ese momento sin Cristo y eran conducidas hacia el infierno. Estaban cayendo en el infierno como bultos, como bultos. ¿Saben? Según un censo realizado en el 2013, en todo el mundo nacen cada día nacen 367,000 personas. 367,000 personas. Y mueren cada día 154,080. Repito, mueren cada día 154,080 personas. Mueren cada día. Eso quiere decir que cada hora, cuando empezamos el culto, no habían muerto todas estas personas. Mueren en el mundo 6,420 personas. Cada hora mueren. Cada minuto mueren 107 personas. Y cada segundo mueren 1.78 personas. Y hermanos, sin duda, la mayoría de los que mueren van al infierno. Van al infierno. Tiene sentido lo que dijeron los jóvenes colombianos. Mis amados, Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para salvar de la condenación eterna a las personas a través de nuestro testimonio. De nuestro testimonio. Hermanos, propongámonos a partir de hoy. Propongámonos a partir de hoy compartir, por el amor de Dios, nuestro testimonio a todos los que podamos. Y cuando los hemos prendido con nuestro testimonio, porque nuestro testimonio llama la atención. ¿Por qué? Porque no hay otro igual. Es único. Y eso lo hace interesante. ¿Entiende? Eso lo hace interesante.
hermanos, y después de que los hemos prendido con nuestro testimonio, presentémosles el plan de salvación y llevémoslos a Cristo. Pónganse de pie, por favor. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Pero recibiréis poder, aleluya, recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y testificaréis en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias, muchas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, realmente, Señor, no tenemos palabras cómo agradecerte lo que hiciste por nosotros. Señor, todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una experiencia contigo, o muchas experiencias contigo. Señor, para eso vino el Espíritu Santo, para capacitarnos, para darnos la gracia, el poder, para testificar a las personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayuda a cada uno de los miembros de esta congregación a salir de este lugar con eso en su corazón y en su mente, de hablar de Cristo y de hablar de lo que tú hiciste, Señor, por ellos. Contar las maravillas tuyas para después, Señor, conducirlos a la salvación, conducirlos a ti, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.